Doctora, buenas tardes. Voy a comenzar con la exposición acerca de nuestro proyecto sobre las deficiencias y el fortalecimiento de la Administración de Justicia ante las detenciones arbitrarias que vulneran el derecho del ciudadano. Los integrantes del grupo número 10 son Jonathan Bermúdez Rivas, Jordan Gallegos Urbina, Brisa Alexandra Gutiérrez Sinoñán, Vivian Cárdenas Carrasco, Sheila Cóndolo Zapata y quien les habla Lady Georgette Salas Cabrera. Voy a comenzar precisando el tema. Las detenciones arbitrarias representan una seria amenaza para el Estado de Derecho y también para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esas detenciones, caracterizadas por la falta de justificación legal, el menoscabo del debido proceso y la ausencia de garantías constitucionales, constituyen una clara vulneración de los derechos humanos, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. La persistencia de esta práctica ilegal pone en evidencia las deficiencias estructurales de la Administración de Justicia en el país. Las detenciones arbitrarias no solo representan una violación a los derechos individuales, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la Administración de Justicia. La falta de transparencia, la impunidad de los responsables y la ausencia de medidas efectivas para prevenir y sancionar estas prácticas contribuyen a debilitar el Estado de Derecho. En este sentido, resulta imprescindible analizar las causas profundas que permiten la persistencia de las detenciones arbitrarias, así como identificar las deficiencias del sistema judicial que las facilitan. Como factores tenemos la corrupción, la falta de independencia judicial, la ineficiencia en la investigación y la falta de capacitación del personal. Entre otros, estas juegan un papel crucial en la perpetuación de este problema. Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho, es necesario implementar medidas efectivas que permitan prevenir, investigar y sancionar las detenciones arbitrarias. Esto implica no solo reformas legales y estructurales del sistema, sino también un cambio cultural que promueva el respeto irrestricto de los derechos humanos. Solo a través de un fortalecimiento de la Administración de Justicia y el pleno respeto al Estado se podrá garantizar la protección de los derechos ciudadanos y erradicar esta práctica contraria a los principios democráticos. Siguiendo con lo expuesto por mi compañera, daré a conocer sobre el análisis del contexto de las deficiencias y fortalecimiento de la Administración de Justicia ante la detención arbitraria que vulneran los derechos de los ciudadanos. Es un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que la protección de los derechos individuales y el acceso a la justicia es imparcial y efectiva. Por lo tanto, son pilares fundamentales de un Estado de Derecho democrático. A continuación se presentarán algunas consideraciones importantes en este análisis. Falta de independencia judicial. En muchos casos, la falta de independencia judicial puede dar lugar a decisiones arbitrarias por parte de los jueces y magistrados, porque no actúan de manera imparcial, lo que puede resultar en detenciones injustificadas. Son las violaciones de los derechos de los ciudadanos, la falta de la garantía procesales. Las detenciones arbitrarias suelen estar relacionadas con la falta de garantía procesales, como el derecho a un juicio justo y a las asistencias letradas, a la presunción de inocencia y a la no autodiscriminación. La vulneración de estas garantías pueden conducir a determinaciones injustas y violaciones de los derechos fundamentales de las personas. La corrupción y la falta de transparencia. En este caso, la corrupción en el sistema judicial y la falta de transparencia en los procesos judiciales pueden contribuir a la impunidad y a la vulneración de los derechos de los ciudadanos. La falta de rendición de cuentas y de mecanismo efectivo para prevenir la corrupción en el sistema judicial puede socavar la confianza en la administración de justicia. En resumen, el análisis del contexto de las detenciones arbitrarias que vulneran los derechos de los ciudadanos destaca la importancia que aborda la deficiencia en la administración de justicia y fortalece para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas, el fortalecimiento y la independencia judicial, las garantías procesales y la transparencia en el sistema judicial son aspectos claves para
poder prevenir las detenciones arbitrarias y proteger los derechos de los ciudadanos en un Estado de derecho democrático. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad quien les habla, Jonathan Bermúdez Rivas, con código alumno N00053793, les va a hablar sobre el análisis de actores. Es idóneo mencionar en primer lugar que el análisis de actores es la herramienta propiamente dicha de análisis que permite identificar, clasificar, seleccionar y analizar los actores para el desarrollo del proyecto. Nuestro grupo ha tomado a bien realizarlo y clasificarlo entre el grupo de los actores propiamente, los intereses de ellos, los problemas que se perciben y los mandatos y recursos. En primer lugar, los grupos es mencionarle detalladamente quiénes son los involucrados. En este sentido, vale decir que es, en primer lugar, el ciudadano, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el juzgado como tal. Vale decir que en el centro del tema, que vendría a ser las detenciones arbitrarias, los intereses de esos grupos y de esos actores, en el caso del ciudadano, son los derechos constitucionales y la indemnización propia de esa detención arbitraria. En el caso de la policía, que es encargada de prevenir, en primer lugar, la comisión de un delito y combatir la delincuencia. En el caso del Ministerio Público, en la sección de intereses, que viene a ser la persecución del delito y velar por los derechos de las personas. Y por el parte del juzgado, también los derechos de las personas y la competencia que tienen ellos para poder desarrollar sus mandatos propiamente en las investigaciones que se puedan dar. Los problemas que se han percibido en el caso de los ciudadanos es que ellos no hacen valer esos derechos constitucionales que tienen al no permitir y hacer valer sus derechos propiamente en una detención arbitraria. Asimismo, también muchas veces luego de esas detenciones arbitrarias se ha identificado que no solicitan la indemnización correspondiente por esa misma detención. En el caso de la Policía Nacional del Perú, el por qué y se ha visto un problema es que desconocen muchas veces sobre esos derechos constitucionales y por ello lo transgreden, por ello hacen esas detenciones que no están acorde a ley. Producto de ello también, un segundo problema que se ha percibido es el exceso en el uso de sus facultades que les brinda como Policía Nacional del Perú para poder aplicarlas en combatir la delincuencia. En el caso del Ministerio Público, los problemas que se han percibido es el déficit que se ha podido observar en algunas ocasiones en corroborar y la identificación e individualización del imputado, que muchas veces ello conlleva que haya una detención de una persona cuando en realidad es otra por caso de homónimos, ¿no? Que se ha podido observar en un menor rango debido a la buena labor que tiene el Ministerio Público. Y por parte de los juzgados se ha podido observar en algunas ocasiones en este tema en específico que no hay una imparcialidad en sus fallos, ¿no? Y en cuanto a la sección de mandatos y recursos, brevemente les puedo decir que el ciudadano tiene la opción a poder realizar una queja, un reclamo en cuanto a su detención arbitraria y hacer valer sus derechos constitucionales, y también ellos también son presos de la inseguridad. En el caso de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el juzgado es igual en cuanto al mandato y recurso, que vienen a estar inmersos en coimas o en corrupción como tal. En mérito de lo ya mencionado, mi compañera les va a dar un alcance más detallado en cuanto a este grupo de personas sobre la herramienta de análisis de actores que hemos realizado para el desarrollo del presente proyecto social. Muchas gracias. Buenos días, voy a explicar brevemente la participación de los actores en este tema. Ciudadanos, es importante resaltar que los ciudadanos son los únicos perjudicados en estas detenciones arbitrarias, estas detenciones que son incorrectas e injustificadamente. Por ello es que vienen a ser los actores principales en este tema. La Policía Nacional del Perú entra en este tema al ser los responsables de la protección, seguridad, prevención en la sociedad.
Ellos son básicamente los autores de este tema, de estas detenciones arbitrarias, ya que ellos lo ejecutan. Por otro lado, el Ministerio Público es el mayor defensor de la legalidad y persecutor del delito. Ellos son los encargados de evitar que se realicen estas detenciones arbitrarias. De igual manera, los juzgados, al ser la parte fundamental sobre la intervención de los delitos imputados y los competentes sobre fallos y lo que señale la ley sobre la pena privativa de la libertad, son quienes deben ser imparciales y estar en pro de la legalidad. Análisis del problema. Respecto al tema, motivo de análisis de este proyecto, se ha podido determinar como problemas derivados de la deficiencia en cuanto a la administración de justicia, la vulneración de los derechos inherentes de los imputados como consecuencia de la detención arbitraria y la corrupción dentro del sistema de justicia, por lo que se realizará un análisis de cada uno de estos y así poder identificar posibles causas y consecuencias derivadas de los mismos. Asimismo, se analizará la responsabilidad del Estado por los errores judiciales y las detenciones arbitrarias y a la ley reguladora de las indemnizaciones por errores judiciales y detenciones arbitrarias con la finalidad de poder identificar cuáles son los aspectos de cada una de estas y verificar su efectividad. La responsabilidad del Estado por los errores judiciales y las detenciones arbitrarias, la indemnización o reparación de la víctima se someten al fundamento según el cual todo aquel que se cause un daño a otro está obligado a indemnizar. Este principio también involucra al Estado, debido a lo cual éste se encuentra obligado a disponer una reparación a las personas por los daños producidos a consecuencia de su propia actividad. En esta medida, frente a las situaciones de afectación de derechos en razón de la indebida actuación fiscal y judicial y la consiguiente detención de una persona, es deber del Estado corregir las referidas afectaciones e indemnizar a las víctimas por los daños y perjuicios ocasionados. Alcance de la ley que regula la indemnización por error judicial y detenciones arbitrarias, la ley número 24973 regula la indemnización de errores judiciales y detenciones arbitrarias para salvaguardar sus derechos fundamentales de conformidad con el artículo 2 de dicha norma. Tiene derecho a indemnización por detención arbitraria quien es privado de su libertad por la autoridad policial o administrativa sin causa justificada o extendiendo esta, en caso de que se hayan excedido los límites fijados por la Constitución o por la sentencia. En lo referente al error judicial, el artículo 3 de la Ley 24973 establece que tienen derecho a la indemnización los condenados en proceso judicial que hayan obtenido en juicio de revisión una resolución de la Corte Suprema que declare la sentencia errónea o arbitraria. Los que hayan sido sometidos a proceso judicial y privados de su libertad como consecuencia de esto y obteniendo posteriormente auto de archivamiento definitivo o sentencia absolutoria. Continuando con la exposición, le habla Brisa Alexandra Gutiérrez Inoñán. Bueno, yo voy a continuar con el análisis de los problemas encontrados dentro de nuestro proyecto. Estos problemas se relacionan en 3 puntos importantes que son los que voy a tratar en este momento, que son la deficiencia de la administración de justicia, la vulneración de los derechos inherentes de los imputados en una detención arbitraria y la corrupción en el sistema de justicia. El primer punto sería la deficiencia en la administración de justicia y para poder determinar esto tendríamos que saber qué es la administración de justicia. La administración de justicia en un país es muy importante teniendo en cuenta que ésta tiene como objetivo poder aplicar la ley, siendo que ésta juzga y sanciona la conducta contraria a la normativa del país, teniendo como objetivo poder mantener establecidas las leyes y evitar conflictos, por lo que la justicia se encarga de poder resolverlos. Continuando con este punto, entonces se podría decir que esta administración de justicia debe ser eficiente, transparente y llevarse de manera adecuada,
por lo que al no cumplir estos requisitos se podría decir que esta es deficiente, siendo que se vulneren los derechos inherentes a los imputados, ¿no? Y estos derechos se pueden ser vulnerados por los mismos administradores de justicia, que podemos mencionarlos, ¿no? O nombrarlos como los funcionarios públicos, ¿no? Que entre ellos se encuentran los fiscales, los jueces, secretarios y abogados. Relacionándose también con esta figura, la corrupción, ¿no? Que se ha visto arraigada desde hace mucho tiempo a lo largo de la historia. Por lo que, muy relacionado con este punto, pasaríamos al segundo punto, que sería la vulneración de los derechos inherentes de los imputados dentro de una detención arbitraria. Los derechos inherentes de los seres humanos se encuentran regulados dentro de la Carta Magna de nuestro país, que es la Constitución Política, siendo también que estos se encuentran protegidos por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Estos derechos velan por la dignidad de la persona y llevan a cabo la protección que estos merecen para poder llevar su vida de una manera digna y poder desarrollarse dentro de una sociedad. Por lo que entre estos derechos, al verse afectados, ¿no? por una detención arbitraria, se podrían mencionar propiamente 3 derechos, que serían la vulneración al derecho a la libertad personal, derecho a la presunción de inocencia y derecho a la seguridad personal. ¿Cómo se relacionan estos derechos dentro de esta detención arbitraria? Debido a que estos derechos afectan la moral, la autoestima y generan un trauma en estas personas que no tienen ninguna idea de lo que puede haber causado esta detención, ya que estos no tienen una razón explicable para poder realizarse esta detención, por lo que al ser interrogados o puestos en una sala de detención, estos pueden generar un trauma en esta persona. Asimismo, se podría relacionar este punto con el tercer punto a tratar, que sería la corrupción dentro del sistema de justicia. La corrupción, como ya he mencionado, es un problema que es generado desde hace muchos años, no es un problema actual, sino que está arraigado desde hace varias décadas. Y no es solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, siendo que también es tratado por diferentes organismos a nivel internacional que buscan poder combatir esta problemática. Esta corrupción se ve arraigada dentro del sistema de justicia, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el Poder Judicial, ya que fiscales, jueces y secretarios podrían relacionarse con este tema, ya que a veces estos funcionarios públicos acceden a poder recibir una compensación monetaria con la finalidad de poder ganar poder económico, así como también poder ganar un puesto más alto dentro del Poder Judicial, es decir, poder tener un nivel socioeconómico mayor, llevando esto obteniendo como consecuencia que al dejar libres a estas personas, que no solamente son, se podría decir, posibles delincuentes, sino que tienen pruebas de que son, no delincuentes, y que tienen que estar dentro del
dentro de una prisión, entonces ellos son liberados, causando que estos puedan amenazar a las fuerzas policiales o a los policías individualmente o a sus familias, generando pánico en estos, ¿no? Y llevando a que muchos de los policías